Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro, a este nuevo panel, mesa o como le quieran llamar, del encuentro que tan fructífero está realizando. En esta oportunidad la mesa que corresponde al programa es la número 8, Lírica, Teatro, Amor Cortés, y vamos a tener la posibilidad de compartir tres comunicaciones. Así que voy a presentar a la primera de estas comunicaciones, la representación del amor y del juego de Adam Delal, que Alejandra da Cruz y Juan Cruz Sarielo Villar van a presentar. Eh, Alejandra da Cruz es profesora en letras, ayudante graduada con dedicación simple en el área de Literatura Cultura Europeas 2, con funciones docentes en la Cátedra de Literatura y Culturas Europeas 1. Es miembro del Grupo de Investigación Literaturas Europeas Comparadas, dirigida por la doctora Liliana Swiderski, del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos y del Centro de Letras Hispanoamericanas. Juan Cruz Arielo Villar es profesor en letras, adscrito graduado en la Cátedra de Literatura y Culturas Europeas 1, miembro del Grupo de Investigación Literaturas Europeas Comparadas, dirigido por la doctora Liliana Swiderski, del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos y del Centro de Letras Hispanoamericanos. Bueno, los escuchamos entonces. Recuerden que tienen 10 minutos. 10 minutos. Bueno, perfecto. Inicio entonces. Hacia mediados del siglo XIII se produce en Europa un fuerte cambio social vinculado al crecimiento de la actividad comercial que irá debilitando paulatinamente las bases del feudalismo. La literatura, que no es ajena a estos cambios en el seno de las ciudades europeas, produce expresiones artísticas novedosas para la época que se alejan de los ideales construidos dentro de los límites políticos y culturales de las cortes y se expande hacia una nueva mentalidad, la burguesa. En este contexto produce su estimable obra literaria Adam Delal. El objetivo de nuestra presentación será explorar los modos del pathos en este texto, atendiendo principalmente a su relación con la cortesía, la alegría, la valentía y la cobardía. Intentaremos demostrar que la corte es un espacio político y social que podría considerarse como una comunidad emocional. Esto implica que, a partir del estudio de su sistema de sentimientos, podremos comprender el contexto sociohistórico y cultural de la génesis y recepción de ciertos textos literarios medievales. El juego de Robin y Marion es una pieza teatral de gran importancia, puesto que es considerada la primera obra secular con música que se conserva. Su valor radica, además, en la incorporación de los rasgos líricos de la pastorela en el género dramático en articulación con diversos aspectos de la farsa medieval. De allí que sea posible considerarla como una pastorela dramática, una sátira u ópera cómica, o bien ópera rústica o de tipo social. Durante el siglo XII se desarrolla en Francia un tipo de poesía cuya particularidad radica en el protagonismo de la figura femenina postergada hasta el momento. Así aparece y se desarrolla un discurso amoroso con el que se entabla una relación en términos de vasallaje entre la dama, que ocupa el rol de soberana, y el poeta amante, que es el súbdito que le rinde pleitesía. La relación entre ambos sujetos estará mediada por la contemplación. Así es que se desarrolla un ideal que tiende a la perfección del espíritu. Cuando el amante ha llegado a ese estado, no se entrega al deseo carnal, sino que por el contrario, el vínculo permanece en estado de inconcreción. Sin embargo, se distinguen dos tipos de formas de este amor. El amor purus, que como insinúa la expresión no sobrepasa la esfera de lo discursivo, y el amor mixtus, que sí admite el encuentro entre lo espiritual y lo carnal. En este contexto, el amor cortés se presenta como una forma plena de rituales y normas en la que es fundamental la condición aristocrática de la dama. Aquellas mujeres que no pertenecían a la nobleza significan para el caballero una posibilidad de realización del erotismo. Un ejemplo de esto se halla en la pastorela. Esta forma de la lírica se desarrolló en Occitania, Galicia y Cataluña y se centra en la representación del encuentro casual entre un caballero y una pastora a la luz del día. Mediante un diálogo de extensión variable con una estructura fija de encuentro, debate, lamento,
El sujeto intentará seducir y poseer a la pastora, quien en un comienzo se negará a sus requerimientos. En este sentido, el vínculo amoroso entre el caballero y la joven no está dado, sino que es el resultado de una guerra de sexos, con esto estoy citando a Dronke, acentuada a menudo por una diferencia social. El hombre es noble oculto, la muchacha, como indica el nombre del género, una zagala. En el caso de esta pieza teatral, comienza con Marion en el Prado, entonando una canción acerca de su amor por Robin, joven de su misma condición que no entra en escena hasta poco avanzada la acción, cuando de repente aparece un noble a caballo que vuelve de la caza. Luego de un rodeo se desarrolla el intercambio que tensa el encuentro. En estos casos, la mujer empieza a cobrar protagonismo en la lucha de amor y eso puede lograrlo a través del diálogo. Aunque los personajes, la forma que adopta el encuentro, el tema y el tono son propios de la pastorela, también se detecta un distanciamiento respecto de sus convenciones. En los argumentos que utiliza la joven pastora para rechazar al caballero puede advertirse el cambio de mentalidad que caracterizó la producción del dramaturgo. El rechazo deja entrever la convivencia entre el mundo señorial, que como decíamos se encuentra en retirada frente al surgimiento progresivo de una figura social, el burgués. Guglielmi señala que se conjugan elementos burgueses y nobiliarios, habla de una sociedad estructurada sobre valores sociales que, aún subsistentes, han incorporado otros, lo de los grupos burgueses. Obras como esta estaban dirigidas a un amplio público y tendientes a representar una nueva figura social en ascenso. En el diálogo se puede advertir, por un lado, la altanería del caballero que encuentra en su condición social motivos suficientes para que la joven acceda a sus deseos, y por otro, la defensa de Marion del valor de su condición. La obra presenta entonces un caballero arquetípico que coloca a Marion en situación de inferioridad, aun cuando la requiere de amores, contrario a lo que sucede en otras formas líricas contemporáneas en las que se representa al hombre en situaciones de inferioridad con respecto a la mujer. La novedad radica en que toma la forma de la pastorela desde una óptica diferente, en donde la pastora defiende su condición y la de su enamorado. Marion es representada como una joven de carácter y astuta que logra con su palabra lo que Robin no logra con la fuerza, dado que, frente a los abusos del caballero, no solo no se impone, sino que en un acto de cobardía busca socorro en sus amigos. Carlos Valentini señala que el espíritu burgués que atraviesa los fableaux y los juegos y comedias construyó un nuevo tipo de mujer más próxima a los valores burgueses, inteligente, astuta, copartícipe junto al hombre de los riesgos y placeres de la vida y el amor. En este sentido, mediante la figura de Marion y a partir del encuentro con el caballero, se tematizan no solo los rasgos del amor cortés, sino que además se reflejan en sus actos formas de una sociedad por venir en proceso de transformación. Bien, podemos determinar que Le Jeu se divide en dos partes cuya transición pone de nuevo a Marion en el centro de la acción al proponer a su grupo tratemos de encontrar un juego. Adam Delol es el primero en escribir un juego secular completo que no se incluya como anécdota o leyenda popular dentro de un drama litúrgico mayor. El aspecto cómico de la obra se sustenta desde las decisiones estructurales de la misma, por ejemplo, la dramatis personae. Para Bergson, la comedia presenta caracteres ya encontrados por nosotros y que encontraremos de nuevo en nuestro camino. A puntas semejanzas tiende a presentarnos tipos. La obra justamente está representada por 6 campesinos que dialogan y actúan en base a sus rasgos sociales, Marion, Robin, Peyronel, Gautier, Baudon y Ward, y un caballero, Aubert. Luego del intercambio entre Marion y Aubert, la acción se concentra en 3 escenas que conforman un cuadro campestre de una significativa precariedad escenográfica, pero dotado de alegría y una gran disposición para el festejo en la naturaleza. Esta expresión literaria destinada al entretenimiento de los soldados franceses en territorio italiano presenta 2 juegos que abren la excepcionalidad de la risa para trabajar con imágenes y conceptos que proceden de la tradición religiosa y cortesana. El primer juego propuesto por Ward es San Cosme, referido al santo cristiano capaz de sanar cualquier dolencia. Se trata de una competencia de muecas para producir la risa de los demás. Dicha competencia dentro del orden de lo farsesco irá increyendo hasta alcanzar la amenaza de violencia física y que las mujeres decidan cambiar de juego, pues somos 2 muchachas y vosotros sois 4, dicen. La cuestión numérica acentúa el interés de Delal
por mostrar los comportamientos de ciertos tipos sociales que, como explicamos, fundamenta en parte la comedia. Así, dirá uno de los hombres, Gautier, tirémonos un pedo para competir, no hay nada mejor. Estos procedimientos se desplazarán hacia la segunda instancia lúdica a la que da inicio Baudón, los reyes y las reinas. Dicho juego está relacionado con tomar posición como rey o reina frente a su corte y adopta una dinámica de preguntas y respuestas, en donde el rey pregunta y sus vasallos deben responder con verdad. La calidad de las preguntas es lo suficientemente dispar como para dar lugar a la indagación acerca de sentimientos humanos, pero también de la vida campestre, a veces con doble sentido. Los celos, la pasión amorosa, el acceso carnal o la vida en el campo. No obstante, es notable que ninguna de las propuestas del juego se subvierta del todo la figura del monarca o del santo, como podría esperarse de expresiones carnavalescas como la del mundo al revés. Esto puede explicarse por la función correctora que tenía la corte respecto de las obras representadas en su seno. Como explica Le Goff, administrada por el rey, la risa servía para estructurar la sociedad que lo circundaba. Es importante además pensar Le Jeu en su contexto de recepción, puesto que las intercalaciones de cantos y danzas en la obra de teatro completan su sentido y significación cuando las estudiamos a la luz del contexto histórico en el que se representó. De este modo, las vísperas sicilianas se muestran propicias para ofrecer una pieza teatral lo suficientemente liviana como para sobrellevar los largos años lejos del hogar. Según Joan Huizinga, en el otoño de la Edad Media, el prestigio ético y espiritual de la nobleza estaba decayendo, mientras que crecía el hastío por las batallas y las disputas territoriales. La crisis del ideal caballeresco ya se advierte en el texto de Lloyd. En tanto, no hay violencia que sea ejercida por los campesinos y por el caballero, ni maldad ni vicio en sus actitudes. Todo atisbo de crisis y desvío de la celebración del amor y la naturaleza queda suspendido y neutralizado por los juegos de palabras, variaciones del significante, el canto y la danza. De hecho, la referencia a un pasado épico legendario es tomada como burla, en claro espejo de su decadencia como relato histórico. Cito, Gautier: yo sé cantar muy bien canciones de gesta, ¿queréis escucharme cantar? Cantando. Audiguier, dice Reinberg, yo digo, una mala palabra. Bataille afirma que la risa común supone la ausencia de una verdadera angustia y, sin embargo, no tiene otro origen que la angustia. Pensamos con él que la risa es una experiencia interaccional, una forma de comunicación. Por su parte, Aaron Gurevich advierte que resulta difícil abstraer un solo sentimiento de todo un entramado más amplio y complejo de sentimientos y emociones. Se entenderá en este punto la función social, además de cultural y literaria, que cumplió Le Jeu, reuniendo en su seno sentimientos de distinta índole que nos permiten ver la complejidad de una época en donde el miedo a la muerte y al más allá convive con la alegría y el placer de una vida terrenal idílica. Por último, interesa referirnos al final de la pieza. Como en otras farsas de la época, presenta un desenlace abrupto, pero que mantiene el núcleo lúdico y juguetón de las acciones, porque todo tiende al equilibrio interno. En este caso, los personajes, unidos en voz y cuerpo, desaparecen por el fondo danzando en ronda, agarrados de la mano, la farándula. Una última cita. Pero en él, por favor, hagamos una ronda, Ward ejecutará la gaita y los otros dos la cornamusa. Marion, por favor, Robin dirige la ronda, vamos, y mantiene así la mano al costado. Robin, cantando, venid detrás de mí, venid por el sendero cercano al bosque, todo el mundo abandona la escena danzando y cantando. En conclusión, de esta manera hemos pretendido analizar las representaciones del amor cortés y del juego en Le Jeu a partir, por un lado, de la reescritura de la tradición lírica de la pastorela y por el otro, de la decisión de presentar una propuesta burlesca y musical en un contexto de angustia y enfrentamiento bélico que envolvía a la aristocracia francesa de la época. Esto es para cerrar, quizás un fragmento del diálogo entre los protagonistas puede ejemplificar cabalmente la complejidad y unidad del pathos manifestado como amor y alegría. Robin, ¿bailo bien, Marotele? Marion, ciertamente. El corazón me salta cuando te veo bailar también. Gracias. Bueno, gracias entonces. Vamos a dar paso a la segunda de las participaciones, que en este caso es la participación de Mariana Blanco, El temor a la muerte y su representación en el teatro medieval, a través de dos obras anónimas del siglo XV. Mariana Blanco es profesora en Letras y estudiante avanzada del doctorado en Letras de la Facultad de Humanidades. Actualmente se desempeña como ayudante de la asignatura Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Cultura Europeas 2 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y es integrante del grupo Literaturas Europeas Comparadas, cuyos proyectos de investigación están radicados en el CELEI y el CIES. Bueno, Mariana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, y a todos por estar escuchándonos hoy. Voy a dar comienzo entonces a la lectura.
Como señala Johann Huizinga en su ya clásico y recién citado estudio El otoño de la Edad Media, no hay época que haya impreso a todo el mundo la imagen de la muerte con tan continuada insistencia como el siglo XV. La peste, la guerra y el hambre, los tres grandes flagelos que azotaban a la sociedad europea y hacían de la vida un bien extremadamente precario, contribuyeron a acentuar el alcance universal y el sentido igualitario de la muerte. A través de la labor de los predicadores populares en pleno auge de las órdenes mendicantes y del vigor expresivo de las representaciones plásticas, accesibles a todos los círculos de la sociedad, las exhortaciones religiosas en torno a la muerte y la vanidad de las cosas terrenas se convirtieron en una suerte de coro amenazador, esta es una expresión de Huizinga, que trascendiendo el ámbito del claustro sobrecogía a las multitudes. La voz del memento mori resonaba por todas partes, impregnando la mentalidad colectiva con una imagen simple y estridente de la muerte, que intensificaba por sobre todas cosas el sentimiento de angustia ante la caducidad de la vida. En medio de esa incesante sucesión de calamidades, que en palabras de Delumeau provocaron un estremecimiento duradero de los espíritus, el temor a los últimos tiempos y a la llegada del juicio final, cuya iconografía se difundió ampliamente en este periodo, se apoderó con fuerza de las conciencias. Se hacía hincapié, sostiene Delumeau, en el destino eterno de las almas, en la culpabilidad personal, en la necesidad de haber seguido a lo largo de los días el ejemplo y la enseñanza de Jesús, más que buscado la felicidad terrena. También Philippe Arié otorga en este contexto una importancia singular a la representación del juicio, como manifestación simbólica del vínculo entre la idea de la muerte y la biografía particular de cada individuo. Se trata de un fenómeno que, sumado a la predilección por los temas macabros y la creación de las artes moriendi, pone en evidencia sutiles pero significativas modificaciones en la actitud ante la muerte que había adoptado hasta entonces la civilización occidental. Según el historiador francés, a partir de la Baja Edad Media, la muerte fue adquiriendo poco a poco una carga emocional, un sentido dramático e individual que señalaba un desvío frente a la solemne resignación con que el hombre aceptaba este trance como parte del orden natural y del destino colectivo de la especie. Junto con el surgimiento de las artes moriendi o artes del bien morir, que prescribían una suerte de muerte canónica concebida como la culminación de una vida acorde a los preceptos religiosos, cabe destacar asimismo la popularidad que alcanzó en la época el motivo de la danza de la muerte, como uno de los principales exponentes del arte macabro, un término que para Huizinga condensa la visión de la muerte que tenía la última Edad Media. Las danzas macabras aportaron un nuevo elemento de fantasía patética, un estremecimiento de horror que la Iglesia supo aprovechar con fines moralizantes, haciendo sin embargo un uso gustoso de toda la sugestión terrorífica que entrañaba el carácter espectral de aquella figuración de muerte, una muerte que arrebataba sin piedad a individuos de toda edad y condición. En este marco, el propósito de este trabajo es examinar la representación alegórica de la muerte y su papel como agente del temor en dos piezas teatrales anónimas del siglo XV, inscritas en la tradición del drama didáctico moral, De Morte Prologus y The Summoning of Every Man. El análisis apunta a observar el vínculo entre los terrores escatológicos expresados en las fuentes literarias y el imaginario cultural ligado a la muerte, característico de los últimos siglos del medioevo. La pieza De Morte Prologus, prólogo sobre la muerte, una de las primeras manifestaciones de la literatura medieval en lengua polaca, recrea una conversación entre la figura personificada de la muerte y el sabio maestro Policarpo. El carácter didáctico moralizante del drama se anuncia explícitamente en el prólogo, que comienza con una invocatio Dei, fórmula que refuerza, según Dąbrowska, su motivación pastoral. A continuación se introduce una apelación directa a la audiencia, que además de anticipar el tema central de la obra, redunda en una pavorosa advertencia en torno al tópico del memento mori. Oh, hombres que escucháis, conoced la crueldad de la muerte. Vosotros que no os preocupáis, la conoceréis al morir. Todos habrán de ir a su escuela. Pero el aspecto más atractivo de este preámbulo es sin duda la presentación que allí se hace de la espantosa protagonista. En total consonancia con la imaginería macabra, la caracterización conjura los horrores de la corrupción física, concentrándose en la fealdad y en el aspecto repulsivo de la muerte. A través de la hipérbole grotesca, la descripción verbal evoca de manera elocuente en la mente del espectador la naturaleza espeluznante de esta figura, cuyo poder sobrecogedor se pone de manifiesto además en el impacto emocional que provoca en el magíster.
y cito un fragmento del texto. He aquí que apareció una mujer horrenda, delgada, pálida, con las mejillas amarillas. Había perdido la punta de la nariz. De los ojos le salía un humor sanguinolento. Tenía la boca torcida como un samoyedo, sin labios. Bostezaba haciendo crujir los dientes y movía las pupilas mostrando lo blanco del ojo. El maestro, ante este espectáculo de horror, ojos amarillos, criatura espectral, sintió temor, cayó por tierra con estrépito y gimió. Como advierte Nilda Guglielmi, uno de los rasgos más peculiares de esta pieza es su estilo jocoserio, su mezcla sorprendente de profundidad y ligereza, que recuerda el modo en que los sermones medievales utilizaban el recurso de la broma para sus fines edificantes. La hipérbole se constituye en este sentido como uno de los procedimientos privilegiados en la construcción del texto, puesto que al tiempo que intensifica el patetismo, produce un efecto cómico cercano al ridículo que parece contradecir la gravedad del asunto. Al respecto, resultan significativas las primeras palabras que la muerte, siempre socarrona, dirige al aterrorizado Policarpo. ¿Qué melancolía te ha sobrevenido? ¿No ves que soy una trabajadora? Mi hoz corta grano y hierba, y nadie puede huirle. Álzate, maestro, responde, te ha dado miedo, pobrecito. Respira, mezquino, háblame, pobre escolar. No temas mi escuela. Hoy no te haré leer las epístolas. La recurrencia de eufemismos y metáforas ligados a la alegoría de la muerte como escuela se relaciona estrechamente con la situación dramática representada. El diálogo escenificado en la obra remeda un intercambio pedagógico en el que se produce una clara inversión de roles. Bajo la presencia intimidante de su interlocutor, el sabio magíster asume el papel del humilde estudiante que interroga a la muerte, verdadera maestra, con la ingenua pretensión de desentrañar sus misterios. Dicho interrogatorio auspicia el despliegue de saberes doctrinales, como se aprecia en el pasaje en el que la muerte explica su nacimiento como consecuencia del pecado original, pero por sobre todo da lugar a que esta figura literaria alardee de su ferocidad y poder implacables. Sus extensos y furibundos parlamentos, que contrastan notablemente con las breves y tímidas intervenciones de Policarpo, se construyen como una suerte de danza macabra, ya no dramatizada, sino relatada, en la que la muerte va pasando revista a todas aquellas criaturas que sin distinción de género, edad, oficio o condición, tiemblan bajo su cruel guadaña. El motivo de la muerte igualadora, característico del género de las danzas, se conjuga con la sátira social, que en este caso se detiene especialmente en los vicios del estamento clerical, aunque no deja de exaltar el ejemplo de los monjes piadosos por su renuncia al siglo y a las falsas riquezas por las que los hombres entregan su alma. Mientras que el texto polaco explora los temores que suscita el abandono de la vida terrena, The Summoning of Every Man, la citación de cada cual, lleva esta problemática un paso más allá. El llamado de la muerte, aunque alarmante, representa aquí la instancia que revela el significado último de la propia existencia, dado que la obra se concentra en el peregrinaje del alma humana, confrontada con una serie de pruebas que decidirán su salvación o su condena. Este drama de origen inglés pertenece al género de la moralidad, poética didáctica por excelencia, que apela también al procedimiento de la alegoría, con el objeto de ilustrar, mediante una serie de abstracciones personificadas, una acción moral fundada en el dogma cristiano. En este contexto, la muerte es presentada como la poderosa mensajera, encargada de transmitir la voluntad del Dios omnipotente, quien al comienzo de la obra le encomienda la citación de cada cual para un ajuste general de cuentas. Pese a que también aquí la muerte exhibe rasgos de crueldad y fiereza, y se configura como un personaje lúgubre y desestabilizador que provoca espanto, en última instancia no es más que un heraldo del Rey Supremo, que es quien ostenta el verdadero poder sobre el destino de los hombres. Por consiguiente, el temor que cada cual manifiesta ante la muerte obedece en principio al desorden en que se halla su Liber Vitae, un libro que, como recuerda Arie, aparece en diversas representaciones del juicio, colgado del cuello de los resucitados como un documento de identidad, un balance de cuentas que deberán presentar a las puertas de la eternidad. De ahí también los vanos intentos del protagonista de sobornar a la muerte y sus desesperados ruegos para ganar tiempo. «Ay», dice cada cual, «¿no podré tener tregua? Bien puedo decir que la muerte no se anuncia previamente. Pensar en ti me envenena el corazón porque mi libro de cuentas no está en efecto preparado. Si pudiera disponer de solo 12 años, pondría tan en claro mis cuentas que no tendría necesidad de temer la rendición». Pero la muerte despiadada le exige que rinda sus cuentas sin dilación, para lo cual deberá emprender un largo viaje que lo alejará para siempre del mundo de los vivos.
A partir de aquí comienza la peregrinación de Everyman, símbolo piadoso del camino de purificación del alma en su tránsito hacia el más allá. La muerte se erige, pues, como el momento del inventario, el momento en que la vida del hombre es sopesada y evaluada. Y todo el sufrimiento que acarrea este balance se deriva de una dolorosa toma de conciencia. Aquellos seres y bienes terrenales en los que cada cual había cifrado sus aspiraciones y a los que se aferra obstinadamente, compañerismo, parentesco, riqueza, pronto lo abandonan en la desgracia, al igual que fuerzas, cinco sentidos y belleza que decaen cual flores de mayo. Solo buenas obras acompaña a cada cual hasta el final de su viaje redentorista, donde el alma, tras haber aclarado sus cuentas con ayuda de confesión y penitencia, se separa del cuerpo y es recibida con júbilo por el ángel. Como podemos advertir, a diferencia de la visión macabra del drama polaco, que se detiene en el grotesco espectáculo de la descomposición corporal y en el agresivo poder nivelador de la muerte, la moralidad inglesa, lejos de asimilar el fin del ser con la disolución física, escenifica un proceso espiritual más complejo, el de la conciencia que el hombre adquiere de sí mismo y de sus propias acciones en el penoso trance de la muerte. No obstante, el análisis nos ha permitido observar que las angustias escatológicas expresadas en ambas piezas emanan de un apego apasionado por la vida, indisociable de la amarga certidumbre de su fragilidad. En este sentido, la representación alegórica de la muerte opera como un vívido recordatorio del carácter ilusorio y perecedero de las glorias y placeres terrenales, y por tanto de la importancia de una vida virtuosa como preparación del buen cristiano para una muerte devota. A modo de reflexión final brevísima, cabe destacar que en virtud de su naturaleza convivial, del poder sugestivo de las imágenes representadas y de su capacidad de afectación emocional, el teatro adquiere en este contexto un valor singular como instrumento movilizador de las conciencias y de la sensibilidad del público, pero también como medio de difusión de la doctrina religiosa y de formación del individuo en los principios de la moral cristiana. Bueno, gracias. Gracias, Mariana. Después vamos a pasar entonces a la tercera de las exposiciones para hoy, que también es estudiantes que están trabajando en el grupo de Liliana. En esta oportunidad, Anabela Valeo y Jazmín Vial. Esperemos que Jazmín se pudo comunicar o simplemente va a estar Anabela. Ojalá que haya podido Jazmín. La verbalización del sentimiento amoroso en Le Chevalier de la Charette, de Crétin de Troyes. Anabel Valeo es estudiante del profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como adscrita estudiante en las asignaturas Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Culturas Europeas 2, del Departamento de Letras. Jazmín Vial es estudiante del profesorado en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como adscrita estudiante en las asignaturas Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Cultura Europeas 2 del Departamento de Letras. Bueno, las escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. Jazmín no pudo venir, así que voy a proceder yo sola con la lectura. El román, que aparece en el siglo II en el norte de Francia, supone un gran cambio en el paradigma heroico imperante, tanto en la literatura como en la vida social. Tal paradigma presentaba un héroe épico dotado de una individualidad bien definida, carente de sentimentalismo, que encarnaba los valores éticos fundamentales para la colectividad. En estos poemas, los personajes femeninos y el sentimiento amoroso eran relegados, desplazados por los motivos principales, que giraban en torno a las hazañas del protagonista. Sin embargo, a partir de varios factores que enuncia Rosa Rodríguez Magda y de la inclusión de las mujeres en la ceremonia del espaldarazo, se introduce un concepto nuevo en la caballería, el deber de proteger y respetar a la mujer. Con este nuevo vínculo surge el término cortesía, entendida como un conjunto de cualidades que nacen del trato frecuente entre los dos sexos y que debía poseer el perfecto caballero. No es de extrañar que se instaurara en el imaginario la noción de la dama como figura superior, lo que implicó una inversión de los roles preestablecidos. La dama adquirió un poder análogo al del señor, mientras que el enamorado se convirtió en vasallo sumiso. Markel, en El amor cortés o La pareja infernal, asegura que el romance se encuentra en relación estrecha con los individuos. Sus protagonistas están caracterizados con una mayor profundidad psicológica, mediante la exploración de pensamientos y emociones. Dicha innovación en la personalidad heroica será nuestro eje de lectura.
Nos detendremos particularmente en la verbalización del sentimiento amoroso en el Chevalier de la Jarret. El texto fue escrito por Chrétien de Troyes entre 1176 y 1181 en la corte de María de Champaña, quien sugirió su tema y sentido. Si bien la trama se alimenta de leyendas pertenecientes a la tradición bretona, se introduce una modificación fundamental, la relación secreta y adúltera entre Lanzarote y Ginebra, y con ello toda la problemática del fin amor. El carácter del vínculo tiene incidencia en la expresión de su sentimentalidad y el rol de los espacios es fundamental para manifestar o ocultar el afecto. La reina se ve especialmente limitada en este aspecto, dada su permanencia en lugares cerrados y cortesanos. Por el contrario, el héroe encontrará más oportunidades para hablar abiertamente sobre su amor mientras se lanza a la aventura para restablecer el orden perdido con el secuestro de Ginebra. En el marco de unas justas celebradas en la corte del rey Arturo, se produce un intercambio entre Lanzarote y una de las doncellas de la reina. Debido a que Ginebra no puede abandonar su rol como espectadora, pide a una joven, prudente y de buen juicio que lleve un mensaje al héroe. Cito: «Ahora mi dama os manda, señor, que hagáis lo mejor posible. Le diréis, responde Lanzarote, que no me ordena nada que no me plazca, pues que a ella le agrada. Todo lo que a ella le place me es grato a mí». Fin de cita. El adverbio temporal ahora marca un contraste con los sucesos del día anterior, cuando la dama le había ordenado al caballero desempeñarse de manera deshonrosa. En la primera jornada del torneo, el protagonista se somete a los designios de su amada, adoptando una actitud de cobardía e ineptitud. Así, en nombre del amor, se humilla frente a los contendientes y espectadores. No obstante, ante un nuevo mandato de Ginebra, el héroe se imbuye de cualidades positivas: valentía, fuerza, vigor, destreza. Con facilidad supera a los demás participantes y sobresale como el mejor. En palabras de Markel, el caballero amante prevalece en proezas y en valor sobre todos los demás caballeros porque es guiado por amor, inefable divinidad, virtud ennoblecedora, y obedece con sumisión y gozo los deseos, incluso los caprichos de la dama deseada y admirada al mismo tiempo. El sujeto se adapta a cualquier disposición de la dueña de sus afectos de forma inmediata y eficiente, y en esa capacidad de adaptación radica su triunfo. Asimismo, la figura de la mensajera interlocutora es fundamental. Por un lado, actúa como cómplice del amor adúltero. Por otra, su intervención le proporciona a Lanzarote la oportunidad de verbalizar sus sentimientos. En numerosas ocasiones, el protagonista se topa con personajes femeninos que habilitan la expresión discursiva de su sentimentalidad. Algunas de ellas, a cambio de un favor o a modo de agradecimiento, le declaran su amor y esperan reciprocidad. No obstante, él siempre se niega porque su corazón pertenece a Ginebra. Estas situaciones no solo permiten conocer la interioridad de un personaje que es reticente a hablar de su vínculo amoroso, sino que también ensalzan la intimidad entre ambos. Los personajes femeninos que manifiestan explícitamente su deseo sexual sirven para plasmar la fidelidad del héroe caballeresco. La posibilidad de encuentro fuera de la corte del rey Arturo está dada por la quest. Lanzarote recorre caminos y bosques en los que enfrenta desafíos y conoce una gran variedad de personajes. Presenta una doble libertad. Puede salir del círculo doméstico, lo que implica menos restricciones al momento de expresarse. En una situación opuesta se halla Ginebra, quien se mantiene en la esfera privada, puesto que o bien está recluida en la corte de Baudemagus, o bien es rescatada y devuelta a su esposo. Los ojos están constantemente sobre ella y por lo tanto debe limitar la manifestación de sus emociones, tanto verbal como gestualmente. Su doncella es también una intermediaria entre la dimensión pública y la privada, pues al no estar sometida a la mirada inquisidora de los cortesanos, dice lo que le ha sido vedado a la reina. La dama es incapaz de expresarse, por lo que sus sentimientos deben ser puestos en boca de otros personajes. No obstante, la soberana encuentra ocasiones para verbalizar sus emociones. Durante su estadía en el castillo del rey Baudemagus, en una reunión multitudinaria en la sala de banquetes, Ginebra se entera de que su amado ha muerto, noticia falsa que cree verdadera. Ante los ojos expectantes de la corte, se fortalece para no perder la compostura y finge desapego respecto a Lanzarote, alegando que su pesar se debe solo a que él se había lanzado a la tarea de liberarla. Con esta maniobra, iguala en el plano del discurso a Lanzarote con otros caballeros que han iniciado la misma hazaña, como el senescal Queu y Galván, y disfraza su relación íntima como si se tratara de la cortesía propia de las convenciones sociales. En el instante en que se aleja hacia sus aposentos, se permite hablar en voz alta en un extenso y dolido monólogo que solo ella puede escuchar. Cito: «Ay, cómo me reconfortaría y cuánto mejor me sentiría si al menos una vez antes de muerto le hubiese tenido entre mis brazos. ¿Cómo? Muy fácilmente. Desnuda yo y desnudo él, para que mayor fuese el placer». Fin de cita.
Sus deseos se pueden verbalizar únicamente en la intimidad. Por otro lado, destacamos la dimensión sensual, corporal del sentimiento de la dama. En primera instancia, no se trata de un amor casto o espiritual, sino que ansía el contacto físico con el amado ausente. De esa manera, no hay una valoración negativa del deseo sexual femenino, que es considerado connatural al trato cortés. Rodríguez Magda asegura que el amor cortés no es platónico porque es sensual. Se debe enfatizar que se trata de un amor adúltero, por ende, secreto. El matrimonio se basaba en relaciones de conveniencia y la Iglesia permitía el coito solo con fines reproductivos y para contener los excesos de la carne. El deleite suponía un acto pecaminoso. Según Bisbal Sierra, en estas uniones planificadas desde la niñez, poco importaba el amor. De este modo, el matrimonio era considerado como un encadenamiento legal, jurídico y político donde el sentimiento amoroso no se planteaba, porque lo importante de estos enlaces era el establecimiento de uniones sólidas. El amor cortés nace entre los jóvenes en respuesta a estos mandatos como reacción a un enlace burocrático y desafectivo. Ginebra se autoconfigura como sujeto de deseo. No reniega. Si bien se trata de un monólogo, es importante recuperar el lector modelo de esta novela, teniendo en cuenta su contexto, debido a que será el único receptor de las palabras de la reina. García Gual explica que Chrétien de Troyes reconstruye las leyendas artúricas a gusto de sus nobles patrones, y en este caso erige una reina apasionada en una novela de moto de una novela romántica. El mismo anhelo de consumación se manifiesta en Lanzarote. Sin embargo, su amor no se centra únicamente en el deseo pasional, ya que además adopta el carácter de un compromiso sagrado. En la cita nocturna de los amantes se presenta una instrucción que le impide llegar a los brazos de Ginebra. Entre ellos se alzan barrotes. Con su aprobación, Lanzarote los dobla hasta herirse profundamente las manos. No se trata de una escena de rescate, sino de pasión desmedida. Esa misma noche, el héroe se postra ante ella en señal de total sumisión. Cito: «En ningún cuerpo santo creyó tanto como en el cuerpo de su amada». Fin de cita. No se plantea una dicotomía excluyente entre lo profano y lo sacro. Por el contrario, se configura una religión de amor. Tal sentimiento se presenta como la personificación divina de un señor poderoso al que hay que rendir vasallaje hasta la muerte. El amor como Dios voraz se expresa en el ideario de Lanzarote desde el inicio. Se destaca el momento crucial en que sube a la carreta con la intención de dirigirse hacia donde su amada se encontraba prisionera. Al no disponer de un caballo para el rescate, accede a ser trasladado en una carreta de carga. En ese tiempo, tal transporte solo llevaba prisioneros, de modo que subirse a ella era sinónimo de pérdida del honor. Menéndez Peláez asegura que en esta nueva religión del amor, la mujer ocupará el lugar de ese ser absoluto. Ella será objeto de culto con características análogas a la religión cristiana. Por último, mencionaremos una escena que tiene lugar en la corte del rey Arturo. Luego de haber permanecido prisionero en la cárcel de Maleagante, Lanzarote es liberado. Entre los que celebran su retorno se halla Ginebra, cuya extasiada conmoción interior entra en pugna con la medida exteriorización de sus sentimientos. Cito: «Jamás sintió una dicha tan grande como ahora. Recibe a Lanzarote con besos y caricias. ¿Y el cuerpo por qué se oculta? ¿Acaso no es completa su alegría? ¿Le consume tal vez la indignación o el odio? No, por cierto, ni una cosa ni la otra.